Tengo una entrevista. Antes de ir a la entrevista te quiero contar que la provincia va a negociar con Rusia la compra de 150.000 dosis de la vacuna. El gobernador Melella se refiere a las gestiones del gobierno provincial y el nacional para avanzar en el registro y adquisición de la vacuna rusa contra el COVID. Pero aparte, Fernández anunció 25 millones de dosis, si no me falla la memoria. Indica Melella que desde Tierra del Fuego hemos solicitado 150.000 dosis. Y para hablar de las vacunas, dije, lo vamos a llamar al doctor Rubén Rafael. ¿Cómo le va, Doc? Muy buenos días. Luis Petit en FM Ártica lo saluda. Buen día, Luis, para vos y para toda la audiencia. ¿Qué tema las vacunas, por favor? El tema de las vacunas, sí. Es el tema actual, es el tema de discusión pública hoy, y cuando hablamos sobre la posibilidad de empezar a tener alguna charla con respecto al tema vacunas, a mí se me ocurrió que lo mejor que podríamos hacer, porque me parece que es lo que va a ayudar a la comprensión, es que la mayoría del público, digamos, tenga información con respecto a qué es una vacuna, cuál es la historia de la vacuna, desde dónde viene esta situación, por qué se llama vacuna, y a partir de que podamos tener una información pareja entre todos, poder hablar entonces sí, especialmente sobre la vacuna que tanto se menciona actualmente, que tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Conocer de qué estamos hablando, qué es una Claro, vacuna. porque yo lo que veo que mucho se opina, pero se opina sin fundamento. Entonces, cuando se opina sin fundamento, muchas veces es difícil hasta rebatir argumentos que uno no sabe cómo agarrarlo para decirlo de alguna forma, sin ofender al interlocutor, ¿no? O sin plantearle, bueno, pero lo que pasa es que estás partiendo de una base que es equivocada. Entonces me parece que para que no se parta de una base equivocada y se pueda opinar con fundamento, estaría bueno, me parece a mí, empezar a educar con respecto al tema vacuna, que nunca viene mal, ¿no? Me parece que educar con respecto al tema vacuna es como educar en cualquier otro tema que tiene que ver con salud. A los que trabajamos en salud nos ayuda muchísimo que la gente tenga conocimientos ciertos y concretos, porque eso nos permite poder explicar qué es lo que estamos haciendo y por qué. Arrancamos por ahí entonces. Arrancamos por ahí, me parece que sería lo mejor. Y vamos a empezar por el término vacuna. ¿Por qué se llama vacuna? Bueno, el término viene de la vaca, y viene de la vaca porque la primera vacuna que se acuñó fue la vacuna que se pudo desarrollar para resolver el tema de la inmunidad, para que la gente no se contagie de viruela. Eso fue en el siglo XVIII, ¿no? En 1796, es un término que acuñó quien lo descubrió esto, que fue un inglés, Edward Jenner, que lo que hizo Edward Jenner es observar fundamentalmente, porque en aquel tiempo los métodos científicos que se disponían eran bastante elementales. Entonces, él observó que la gente que ordeñaba vacas, las ordeñadoras, los ordeñadores de vacas, los que producían leche, no se contagiaban de viruela. Mirá vos. Entonces, o tenían una viruela que era una viruela muy leve, que no involucraba gravemente la salud de las personas, que cursaba y que después no volvían a tener la enfermedad. Y pudo descubrir que había una cepa de viruela muy atenuada que estaba en las ubres de las vacas. Lo que hizo Jenner fue inocular por escarificación, o sea, le raspaba la piel a las personas y les ponía esa crema de la ubre de la vaca por debajo de la piel para inocularlo, y hacía que padecieran esa viruela atenuada, y eso les daba inmunidad para no padecer
la viruela que daba como consecuencia la muerte de las personas. Por eso es que se llamó vacuna, porque viene, digamos, de un descubrimiento realizado a partir de una secreción en las ubres de las vacas. Esto para la viruela estamos hablando. En aquel momento, claro, era exclusivamente para la viruela. ¿Y la viruela? Daba como consecuencia una viruela leve, y esa viruela leve permitía que tuviera la persona la suficiente inmunidad para poder defenderse en el momento en que estuviera en contacto con la viruela agresiva y no padecía la enfermedad. ¿Y la viruela de qué forma afectaba al ser humano? Bueno, la viruela, si los que me escuchan tienen conocimiento, se acuerdan de nosotros, por lo menos por una cuestión de portación de edad, lo tenemos muy presente, nos vamos a acordar de la varicela. La viruela sería como una varicela de gran magnitud. La varicela, si alguien y muchos no se acuerdan porque después también tuvimos la vacuna para la varicela y hoy es muy difícil encontrar gente que padezca varicela. Cuando yo era chico, todos los chicos padecíamos varicela. Y al contrario, cuando había algún chico con varicela, muchas veces la mamá decía, bueno, te voy a llevar a la casa de fulanito que está con varicela para que te contagies varicela para que después no la tengas. Porque algo... como no teníamos vacuna, esa era la forma de terminar inmunizarnos. Ahora, ayudanos a entender esto. Una vez que vos tenías la varicela, es como que ya tu cuerpo formaba la defensa y no volvías a repetir la enfermedad. Son enfermedades que se padecen una sola vez. Ah, bien. La viruela y que también. Dejan inmunidad duradera. La viruela también. Claro. Pero te puede matar la viruela. Se padecen una sola vez y dejan inmunidad duradera. No todas las enfermedades dejan inmunidad duradera, porque esto lo dejo ahí flotando para que después se pueda entender por qué hoy, por ejemplo, para el tema de COVID-19 se está planteando una vacuna con 2 dosis. Bien. Porque la primera aplicación no alcanza a poder lograr inmunidad duradera. Entonces se está planteando en 2 veces aplicarla la vacuna. Eso lo dejo para más adelante. Pero bueno, en el caso de la viruela, estamos hablando de la primer enfermedad para la cual tuvimos vacuna, dejaba inmunidad duradera. Hoy la viruela, gracias a aquello que mató miles y miles y miles de personas, la viruela hoy es una enfermedad que ha desaparecido como enfermedad humana. Bien. Entonces, empecemos a cuantificar lo que significa poder tener una vacuna para una enfermedad infectocontagiosa. La viruela desapareció después de haber matado miles y miles y miles y miles de personas. Entonces, ¿qué es lo que hace una vacuna? O sea, ¿por qué eso pasa? Eso pasa porque nosotros tenemos un sistema que se llama sistema inmunitario. Ese sistema inmunitario lo que permite es que cuando ingresa un elemento extraño a nuestro cuerpo, el sistema inmunitario primero lo reconoce. Al reconocerlo ve que no es propio. Como no es propio, empieza a fabricar unas sustancias que son anticuerpos para atacar esa sustancia extraña y eliminarla de nuestro organismo para que no nos genere enfermedad. Entonces, primero, el sistema inmunitario lo reconoce y en función que lo reconoce, fabrica anticuerpos. Cuando hay un primer momento, digamos, cuando ingresa un elemento extraño al organismo, hay un primer momento que debe reconocerlo. Ese reconocerlo, para ver si es propio o no es propio y fabricar anticuerpos, lleva un tiempo. Entonces, cuando ingresa un elemento extraño y ese tiempo no se pudo resolver para fabricar los anticuerpos suficientes para eliminarlo del organismo, genera enfermedad, porque no le alcanza lo que tiene elaborado o lo que puede elaborar en el momento para eliminarlo en forma definitiva. ¿Qué se hace con la vacuna? Se le da una muestra atenuada o muerta de ese elemento extraño, de esa infección, por decirlo de alguna forma, para que el organismo la reconozca y fabrique anticuerpos. O sea que quedó como preparado con la artillería para cuando ingrese de verdad
ese germen ya tenga todos los elementos preparados para atacarlo enseguida y no permitir que se desarrolle y que desarrolle la enfermedad. Correcto. Ese es el concepto de la vacuna. Darle la posibilidad al organismo del reconocimiento de ese germen, de ese elemento extraño, para que pueda fabricar los anticuerpos y esté preparadito para cuando ingrese de verdad la infección, entonces si tengo todos los anticuerpos los puedo dominar. Perfecto. Bien. Entonces, ¿la vacunación qué es? Es el método más eficaz para prevenir enfermedades infecciosas, entonces. Ahora, porque vos me hablaste... sin darle nada en el momento en el cual la persona está en contacto con esa enfermedad, ya el organismo está con todos los pertrechos preparados para poder desembarazarse por sí de esa infección que está entrando. ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? Vos me hablaste que nosotros naturalmente, nuestro organismo tiene un sistema de defensas. Sí. Que es el que va a elaborar el ataque para este bicho que nos están inoculando o que lo estamos tomando de una forma natural. Esas defensas nuestras son iguales en todos los cuerpos. ¿Hay alguna manera de reforzar ese sistema que genera las defensas? Los chicos, viste que nos hablan de la edad, los chicos tienen más capacidad para producir esas defensas que las personas adultas mayores. La pregunta es muy buena y la respuesta es no todos tenemos la misma capacidad inmunogénica y tiene mucho que ver con factores que son propios de la vida que nos toca llegar. Las personas que están bien alimentadas, las personas que no tienen enfermedades previas, las personas que, digamos, hacen ejercicio y que tienen una buena oxigenación y demás, esas personas tienen más posibilidad de tener las defensas en mejor condición, por lo cual está más preparada para poder enfrentar una situación de enfermedad. Y de hecho, ahora en esta pandemia queda claro para todos que hay un grupo que se dice que tiene un riesgo superior. ¿Y cuáles son esas personas que tienen un riesgo superior? Aquellas que no pueden tener la misma capacidad de defenderse de la enfermedad que otros. O sea, estamos hablando de las personas que tienen como preexistencia diabetes, que tienen como preexistencia enfermedades que afecten el sistema inmunológico, como son todas las enfermedades del colágeno, pero también tiene que ver con las personas que están en tratamiento por problemas oncológicos, donde una de las condiciones para esas enfermedades es dar medicamentos que bajan la inmunidad. O sea que no todos tenemos la misma inmunidad. El sedentarismo, la obesidad aumentan la posibilidad de... Sedentarismo, la obesidad, bueno, también ya lo ven, las personas de mayor edad tienen una posibilidad de tener el sistema inmunológico un poco más afectado. Todo eso, las enfermedades preexistentes hacen que la inmunidad pueda no estar en las mismas condiciones que una persona que está sana, que no tiene enfermedades previas y demás. Perfecto. Bien. Yo seguiría diciendo que esta inmunidad, que esto de las vacunas, desde 1796, que fue la primera, fue evolucionando. O sea, fue un descubrimiento extraordinario porque de ahí en más los científicos empezaron a buscarle respuestas parecidas para otras enfermedades. Ya años después, Pasteur encontró la posibilidad de poder lograr vacunas para el cólera aviar, para el anthrax. También consiguió una vacuna que se le aplicaba a los perros para la rabia. O sea, logró la vacuna para la rabia para los animales. Pero bueno, al no estar enfermos los animales no podían transmitírsela a las personas. Entonces vacunaba a los perros para que no tuvieran rabia, para que no pudiera ser transmitida a las personas. Ya en el siglo XX se consiguieron vacunas para la tos convulsa, para la tuberculosis,
para la fiebre amarilla, para el tifus, para la polio, para la gripe, para el sarampión, para las paperas, para la rubiola, para la varicela, para las hepatitis A y B. Todos esos logros que tuvo la ciencia fueron consiguiendo que la humanidad se pudiera librar casi en forma definitiva de muchas de las enfermedades que lo que conseguían era la mayor tasa de mortalidad de los siglos anteriores. Fueron varias las enfermedades que prácticamente desaparecieron. La viruela desapareció, hoy prácticamente está desaparecido la poliomielitis, el sarampión está en vías de extinción, cuando mataba millones de personas. Entonces, este tipo, digamos, de acción sanitaria que da como consecuencia la posibilidad que las personas tengan en su sistema inmunológico ya preparado para enfrentar esas enfermedades, da como consecuencia que no solamente no se enferme la persona que está vacunada, sino que en la medida en que la mayor parte de la población está vacunada, no permita la circulación de esa enfermedad. No sé si me estoy haciendo entender. Perfectamente claro. Si el conjunto está vacunado, porque esto, en ese caso, primero, uno, ¿por qué se vacuna? Se vacuna por una cuestión de defensa del individuo. O sea, yo me vacuno para no enfermarme. Pero a la vez, cuando a mí me vacunan, y vacunan a mi vecino, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, a todos los que vivimos por acá, si llega la enfermedad, no tiene dónde ir, porque nos va a encontrar a todos con buenas defensas y no tiene la capacidad de poder infectar a nadie, con lo cual la difusión de la enfermedad está muy limitada. En ese caso, la estrategia no solamente es individual, sino que hay una estrategia extra, que es la estrategia de conjunto, que permite que no haya circulación de la enfermedad, y eso logra que la enfermedad desaparezca. Entonces, el objetivo final de la vacuna es cuidar a cada una de las personas que se vacunan y hacer desaparecer a la enfermedad como enfermedad humana, a partir de que la inmunidad sea algo de todos. Ya en el siglo XXI también ya tenemos vacunas, O sea, se consiguió la vacuna para la hepatitis C, para la gripe A, porque también en el siglo XX se habían conseguido para otras cepas de gripe, pero en el siglo XXI ya se consiguió para la gripe A, que había sido una gripe nueva, y una vacuna que me quiero detener un poquito en esta última, que es la vacuna contra el HPV. La vacuna contra el HPV es el virus del papiloma humano, que nosotros la tenemos dentro del calendario de vacunación pública. Es una vacuna que, aplicada a los adolescentes, se les aplica por ahí a los 11 años. Es una vacuna que al principio no estaba dentro del calendario, una vacuna muy cara. Yo recuerdo que a mi hija, que hoy tiene 24 años, se la aplicamos cuando tenía 10, 11 años, y era una vacuna, pero cara, porque todavía no estaba dentro del calendario de vacunación nacional, que es gratuito. Pero esa vacuna lo que logra es inmunizar a las personas contra las cepas más agresivas de un virus de papiloma humano que se difunde fundamentalmente por las relaciones sexuales, y que da como consecuencia que en general los hombres somos portadores, cuando no tenemos la vacuna somos portadores y contagiadores, y las mujeres generan una lesión en el cuello uterino que da como consecuencia cáncer de cuello uterino, que fue muy polémica. En la medida en la cual ya hay años que venimos inmunizando contra el HPV, va a desaparecer el cáncer de cuello uterino, una de las causas de muerte en las mujeres, que era una de las más altas en los siglos anteriores. De hecho, bueno, si alguien quiere un ejemplo de quién murió de cáncer de cuello uterino, fue Eva Perón. Una enfermedad que hoy la estamos haciendo desaparecer. Es la enfermedad por la cual se pedía a las mujeres que hicieran el Papá Nicolau y que hicieran
la colposcopía, que hoy se sigue haciendo el Papa Nicolau, la colposcopía y todas esas cosas, pero con la certeza de que en la juventud ya la posibilidad de que vayan a tener las cepas de HPV más agresivas que daban como consecuencia cáncer de cuello uterino, eso está resuelto. Ahora, esta vacuna también despertó muchísima polémica. Bueno, yo creo que en general yo no le escapo a las polémicas y no le escapo, digamos, al cuestionamiento que se le pueden hacer a los tratamientos médicos, porque yo no soy un médico del siglo XVIII, soy un médico del siglo XX, XXI, con lo cual yo entiendo que los médicos no es que tenemos una palabra santa. Los médicos proponemos, o sea, hacemos un diagnóstico y proponemos un tratamiento. Y las personas son las que también tienen que entender qué es lo que se les propone y tomar una decisión con respecto a su propio cuerpo. Yo lo entiendo de esa manera, pero para que las personas tomen buenas decisiones con respecto a su cuerpo tienen que tener información, porque si no estarían tomando una decisión con una información equivocada o con una información insuficiente. Entonces, yo lo veo como que está bien que se cuestione cada una de las cosas que los médicos hacemos, y me parece que está muy bien y para eso estamos, para poder responder. En este caso de la vacuna del HPV puede haber generado la polémica que quieran, pero es uno de los aportes, digamos, me parece a mí, a la medicina moderna que está salvando más vidas que en cualquier otra oportunidad, y le da además una calidad de vida a las mujeres donde antes era cáncer de cuello uterino y cáncer de mama. Bueno, fíjense que cada vez se habla menos de cáncer de cuello uterino. Ahora, permíteme que te haga una pregunta que un poco me acuerdo de aquella polémica por esta vacuna, y me acuerdo que decían comparaciones. Cuando se quiso hacer, o sea, se incorporó al calendario de vacunación, me decían, ¿por qué Estados Unidos no la tiene? ¿Qué otros países no la tienen? Es como que miramos otros países para ver si esa vacuna la están utilizando los países desarrollados, o ahí es donde se pone en duda y dice, nos quieren utilizar a nosotros como conejitos de India. Bueno, yo creo que en ese caso ya el cuestionamiento no es tan científico como parece ser, por una cuestión de que culturalmente hay personas que se reflejan en otras sociedades considerando que esas otras sociedades son superiores a la nuestra, ¿no? Nosotros tenemos que estar, me parece a mí, muy orgullosos de que Argentina tiene un calendario nacional de vacunación gratuito de 17 vacunas. Muy pocos países del mundo tienen un calendario gratuito tan amplio. Con lo cual hay una inversión muy fuerte del Estado en poner a disposición de la población elementos de prevención en la salud que son más que probados y más que importantes, y permiten que las personas puedan desarrollar una vida plena, ¿no? Estamos hablando de que la medicina, digamos, yo creo que en algún momento en estos reportajes que vamos haciendo juntos, en algún momento esto lo mencioné, pero la medicina tiene diferentes espacios en los cuales participa o interviene. Digamos, la función más importante del médico no es curar. La función más importante del médico es prevenir. Entonces, el tema vacunas en la prevención es una herramienta imprescindible. Entonces, la función primordial del médico es prevenir, y lo hace por intermedio de acciones como esta, o las acciones que tienen que ver, digamos, con la puericultura, o sea, enseñarle a las personas cómo es la mejor forma de alimentarse, cuál es la mejor forma, digamos, de desarrollar su cuerpo, enseñar a las personas cómo deben descansar, cuál es la forma en la cual el trabajo no tiene que afectar la salud de las personas. O sea, todo es prevenir. Cuando uno no puede prevenir, entonces es cuando el médico tiene que curar. Cuando el médico no puede curar totalmente, tiene que rehabilitar.
Y cuando el médico no puede ni curar ni rehabilitar, tiene que acompañar un bien morir, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero son etapas diferentes del ejercicio de la profesión médica. Pero si yo tuviera que situarme y decir cuál es la función primordial que tienen que tener los médicos, es prevenir. Y la vacunación es una de las formas en las cuales lo puede hacer de mejor manera. Por lo cual, que nosotros tengamos a nivel nacional la posibilidad de que la persona, sin sacar un peso del bolsillo, tenga un calendario de 17 vacunas, donde está incluida la vacuna contra la tuberculosis, la BCG, la vacuna contra la hepatitis B, contra el neumococo, y después están la doble, la triple, que son bacterianas, ¿no? Está también la antigripal, está la vacuna contra el virus del papiloma humano, contra la fiebre amarilla, contra la fiebre hemorrágica. O sea, tenemos un calendario de vacunación que es muy amplio y muy útil. Entonces, no somos conejitos de India de nadie, porque no son vacunas que están en una fase de experimentación. Todas estas vacunas están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, y aparte después también están aprobadas por nuestros propios científicos por intermedio de la ANMAT. Que alguna vacuna tenga algún tipo, digamos, de efecto secundario, es verdad, sí. Hay vacunas que tienen efectos secundarios y que se conocen esos efectos secundarios. Hay algunas vacunas que dan, por ejemplo, no sé, la vacuna de la fiebre amarilla. Yo recuerdo cuando me di esa vacuna de la fiebre amarilla, que se utiliza para cuando uno tiene que viajar a los trópicos, que es donde está el mosquito que transmite la fiebre amarilla. Yo recuerdo que estuve 2 días con fiebre y que me sentía mal y demás. Era el efecto secundario de la vacuna contra la fiebre amarilla, pero ya es conocido de antemano, y cuando se lo va a aplicar se lo dicen: mire, usted se va a aplicar esta vacuna y puede ser, no en todas las personas, que pueda tener este síntoma. Bueno, eso también pasa con otras vacunas. Y a la mamá, cuando vacunan a su hijo, se lo dicen: mire, póngale hielo sobre la zona, porque puede ser que en el lugar donde se aplicó la vacuna se inflame y le duela. Entonces, si le pone hielo, puede que mejore. Puede que tenga alguna línea de temperatura. Bueno, se le dice, son efectos adversos de la vacuna, pero son efectos limitados, no fatales, no generan inconvenientes graves, y dan como consecuencia la posibilidad de que a partir de ahí la persona tenga la inmunidad suficiente para no padecer la enfermedad. Claro, me traes tantas cosas a la mente. Te puedo hacer una pregunta que está relacionada con lo que vos decís, ¿no? A mí me pasa que, viste que los argentinos discutimos al director técnico, sí, si hacer cambio o no hacer cambio. Discutimos... Somos todos directores técnicos. Claro, al economista también lo discutimos. Y nunca leímos un libro de economía. Y también me baso en respuestas que dan otros colegas tuyos, porque siempre es como que hay gente que está en un lugar de la biblioteca y hay gente que está en un lugar opuesto, ¿no? Siempre nos va a pasar la polémica. Acá me preguntan, ¿no hay acaso una mayor incidencia de autismo en los niños por exceso de vacunas? Bueno, ese es un argumento de los antivacunas, que la Organización Mundial de la Salud se ocupó específicamente de analizar los argumentos de los movimientos antivacunas que difunden en forma reiterada, a fin de poder, digamos, tener respuestas concretas para esas cosas. La Organización Mundial de la Salud los estudió uno por uno. Es absolutamente falso que la vacuna dé como consecuencia un autismo. No existe esa situación. Es una situación inventada. No tiene nada que ver con la realidad. Ninguna persona padeció autismo a partir de la inoculación de una vacuna. Eso no existe. Me estás haciendo repensar en una situación personal, ¿no? Cuando sale lo de la vacuna esta por el cáncer de útero, yo tengo una hija, ¿no? Tengo 3 hijas, 4 hijas, pero la más chica, digo, viste, ¿la vacuno o no la vacuno? Por eso lo que vos decís, 11 años, someterla a esta vacuna, y
y todo el planteo y todo lo que se dijo, y ver por qué si Estados Unidos no vacuna o por qué si Rusia no vacuna. Ahora, si tengo que vacunar a mi hija contra la fiebre amarilla para ir de vacaciones a determinado lugar, no me lo cuestiono. Bueno, es una cuestión, digamos, son cosas que cada uno debe, digamos, hacer en una introspección y pensarla. Yo creo que el razonamiento tuyo lo comparto bajo ese aspecto, y no me parece mal, insisto con esto, no me parece mal que las personas piensen y no solamente, digamos, acaten lo que les diga el Estado o les diga otro. No me parece mal que piense, pero sí me parece que todo tiene que estar sustentado y tiene que estar de alguna forma apoyado desde una información científica cierta, creíble y valedera, porque no se pueden decir cosas que no son ciertas. Cuando uno difunde información que no condice con lo que científicamente está comprobado, lo que está haciendo es mentir. Entonces, o manejar una cuestión que es un parecer, pero un parecer no puede estar, digamos, compitiendo con un pensamiento científico comprobado. Bajo ese aspecto es que, digamos, nosotros tenemos que apoyarnos para tomar buenas decisiones. ¿Ah? Le contamos a los oyentes que estamos hablando con el doctor Rubén Rafael, porque un oyente me dice: felicitaciones por la claridad y sabiduría de este doctor con mayúsculas. Eduardo Barragán me manda este mensaje, y por eso digo, aclaro que estamos hablando con el doctor Rubén Rafael, porque por ahí hay gente que sintoniza y dice con quién estamos hablando. Me llevas a pensar, hace 3 días, con el tema de las vacunas, un oyente llamaba a Nelson Castro y le preguntaba sobre el aluminio y el plomo en las vacunas. Otro de los argumentos de los antivacunas, que tienen metales pesados que dan como consecuencia la intoxicación del individuo al cual se le aplican las vacunas. También es falso, porque es verdad que sí tiene metales, las vacunas, muchas de ellas, pero los metales que tienen, en la proporción que lo tienen y el tipo de calidad del metal que se utiliza, que tiene que ver con el timerosal fundamentalmente, es una cantidad que es absolutamente inocua y no da como consecuencia intoxicación. No se ha comprobado en nadie que haya tenido una intoxicación por metal a partir de la vacuna. ¿Cuántas cosas vamos creyendo? Y más por el temor de la pandemia, ¿no? Estamos viendo, ayer fallecieron 3 personas y nos ponen las edades, ¿no? Entonces digo, ¿cuántas cosas, cuánta información nos va metiendo miedo? Sin embargo, recuerdo haber entrevistado gente, vos debes conocer, de la zona de Pehuajó, y me hablan de arsénico en el agua. Bueno, el arsénico en el agua sí, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Otra cosa, no, por eso te digo. Yo me acuerdo en mi tiempo de la facultad, nosotros teníamos una enfermedad que es el hidroarsenicismo crónico regional endémico. Hidroarsenicismo crónico regional endémico. Hidro de agua, hidroarsenicismo, o sea, tiene arsénico, agua en el arsénico y regionalmente y en esa zona, Eso nosotros lo teníamos bien catalogado, y una de las zonas que tenía hidroarsenicismo regional endémico era Belleville, en la provincia de Córdoba. Mira. Belleville, donde nació Mario Kempes. Mira, pero lo asociaba con eso en aquel tiempo. Bueno, estamos hablando del año 70 y pico. Yo asociaba, para acordarme dónde estaba el hidroarsenicismo regional endémico, que era la ciudad natal de Mario Kempes. Claro, y esas personas tenían intoxicación por arsénico, porque en el agua que venía en el río de Belleville venía mezclado con arsénico propio de las napas que tenía en ese lugar. Cuando se conoció eso, obviamente se consiguió la posibilidad, digamos, de eliminarlo del agua para que esas personas no se enfermaran con el arsénico. Lógico, conocido el problema se busca corregirlo. Tal cual. Pero hasta ese momento la gente se enfermaba y no se sabía por qué, hasta que se pudo entender que era porque estaban intoxicándose con arsénico.
¿Y de dónde venía el arsénico? Porque podía haber venido de otros lugares. Venía del propio agua que tomaba cada uno. El temor que me lleva, vos estás hablando, por un lado, el rol de la prensa en general, y después también el rol de las redes sociales, que muchas veces replican noticias y se dan como hechos reales, cosas que no lo son. Hoy fíjate que hay una polémica desatada por el uso del dióxido de cloro. Sí. Cuando... Sí, contestame si querés. Si te ubicaste... No. Con respecto al dióxido de cloro no tengo mucho que decir. Yo sé que los estudios que se hicieron con dióxido de cloro, ninguno de ellos ha dado como respuesta de que es un elemento útil para la utilización en ningún tipo de enfermedad. No, pero... Científicamente no está comprobado que tenga una utilidad específica. Pero lamentablemente hay una criatura que ya falleció por la ingesta de... Bueno, pero eso tiene que ver también con la falta, de responsabilidad que tienen a veces los medios de información público. Todo el mundo sabe que lo que pasó, o bueno, creo que la mayoría de la gente sabe que eso fue tomado de un medio de información público en televisión, donde la conductora tomó de una botella diciendo que estaba tomando dióxido de cloro y que eso era bueno para prevenir la posibilidad de contagiarse de COVID-19. Bueno, eso la verdad que no fue cierto y dio como consecuencia cosas como esta, ¿no? Que una familia de personas que probablemente hayan sido incautas o hayan creído que lo que estaban escuchando era lo correcto, dio como consecuencia que le dieran de esto a sus hijos, y uno de los hijos falleció. Pero te llevo a ese terreno, ¿no? Porque me están mandando me mandan mucha información sobre que se ha pedido, vos como médico, ¿sí? Estás trabajando como médico y de repente un paciente te piden que utilices dióxido de cloro en un paciente con COVID. Ahí la pregunta, un poco para poner claridad en esto, vos como médico, ¿qué haces frente a esta situación donde yo te pido que lo proveas de esta medicación al paciente? Y yo lo que hago con cada uno de mis pacientes es informarlo, claro y concretamente de cada una de las cosas que nos preguntan. O sea, la gente del consultorio pregunta muchas cosas que tienen que ver, con situaciones ciertas y concretas, y otras que lo escuchó, alguien se lo dijo, le parece, en algún lado lo leyó, y preguntan si eso puede llegar a ser una alternativa terapéutica, y uno, con los conocimientos que dispone, que no son todos los conocimientos del mundo, sino que con los que uno se fue formando, trata de explicar si eso que está planteando es una alternativa terapéutica cierta o no lo es, ¿no? Porque vos hablas del dióxido de cloro y yo te puedo mencionar tantísimas otras cosas que las personas, por el saber popular, creen que son útiles para alguna cuestión y que en realidad no hay ningún tipo de comprobación que así lo amerite como para plantearlo como un tratamiento, ¿no? Muchas veces uno termina inclusive con respeto, planteando que uno no tiene experiencia con respecto a eso, ¿no? Pero aparte, por ejemplo, no sé, voy a decir algo que es de lo más común. Si le va a resolver el dolor de cabeza de una persona que lo curen contra el mal de ojo a distancia. Es en el saber popular hay mucha gente que cree que eso es posible. Nosotros desde el conocimiento científico no tenemos ninguna comprobación de que eso pueda ser útil. Ahora, si la persona se va a sentir más tranquila sabiendo que la tía a distancia lo va a curar del mal de ojo y eso va a dar como consecuencia que él se sienta mejor, quizás la influencia psicológica de pensar que la tía está haciendo algo por él ayuda a que tenga menos dolor de cabeza. Mientras no le haga daño, a mí en esas cosas no me molestan, siempre y cuando no deje de lado los estudios que se le piden o no deje de lado los tratamientos que se le sugieren en el caso de que pueda ser una patología que pueda dar como consecuencia una complicación a futuro.
¿Sabés por qué te llevo a ese terreno? Porque vos como médico estás trabajando en un hospital, en una clínica, en un centro de salud, y de repente no podés estar haciéndome caso que yo como familiar del paciente te venga y te diga a vos, yo quiero que le pongas plasma, yo quiero que le des dióxido, yo quiero que le des tal medicación. Vos no podés hacer caso a lo que te piden los familiares de los pacientes. No, pero yo te firmo, te firmo, me hago cargo. Pero tampoco la vía de salida es ningunear al paciente o al familiar. La vía de salida es la explicación, es la charla, es dedicarle el tiempo que corresponde a cada paciente y a cada familiar. La relación médico-paciente, que es algo que muchas veces, a esta altura, muchas veces se olvida o se deja de lado, o lamentablemente en una situación de pandemia como la actual, muchas veces los médicos los encontramos con muy poco tiempo como para poder dispensarle a veces todo lo que cada uno requiere. Es imprescindible, porque si uno no ocupa el tiempo que hace falta para que cada paciente entienda qué es lo que uno le está proponiendo, por qué el tratamiento va por este lado y no va por aquel otro, por qué, cuáles son los riesgos de cada una de las cosas, porque muchas veces hay riesgos implícitos. Si uno no ocupa ese tiempo en todo eso, la verdad que en general las cosas salen mal, aunque uno esté tratando de hacerlo mejor, muchas veces salen mal por no haberle dedicado el tiempo suficiente a la relación médico-paciente. Te entiendo perfectamente. Me llevas a una pregunta que tiene que ver, muchos mensajes te cuento, Ángela, mucha gente que te saluda, te felicita como médico y está contento de escucharte. Mucha gente, ¿no? Mucha gente. Gente vinculada a la salud, que agradece que hables y de la forma que lo haces. Y yo también te lo agradezco permanentemente, ¿no? Que podamos tener estas charlas. En esto, mira, yo... primero que me avergüenza que me digas eso, por el otro lado voy a decir algo que mi intención de poder, digamos, hablar contigo, y que me das una oportunidad enorme de poder explayarme y poder, digamos, desarrollar un tema, fundamentalmente tiene que ver con lo que uno siente que es un granito de arena que le puede poner a la sociedad en la cual a uno le toca vivir y que me dio tanto, y devolver un poco de todo lo que yo pude recibir, y tratar de poder tener un lugar, un papel en un momento difícil para toda nuestra población con respecto a una situación de salud donde uno quiere aportar todo lo mejor que tenga para que la gente se encuentre en la mejor condición posible y podamos superar esto juntos. De ahí nace mi necesidad también y de poder aprovechar esta oportunidad que vos me das. Vos sabés que hay mucha gente que me escribe, donde yo también, en cierta forma, comparto el planteo que me hacen. Y lo hemos hablado ya en otras oportunidades con vos. Mucha gente, me incluyo, desconfiamos que en un tiempo tan corto tengamos la capacidad de encontrar una vacuna efectiva. Y eso despierta o alimenta la posición de los antivacunas, que nos quieren hacer creer por todos medios que esto es porque buscan reducir la población mundial, que nos quieren, en definitiva, que nos quieren matar, ¿no? Que no los efectos colaterales que vamos a tener. ¿Qué respuesta le podés dar a esta corriente que hay entre el antivacuna, pero además, entiendo yo, y corregime si no es así, el temor genuino de cada uno de nosotros frente a una vacuna que realmente, de tenerla como está previsto para los próximos meses, sería un tiempo récord para la ciencia? Bueno, yo ya lo creo que en algún momento también, en estas charlas que tenemos, en algún momento creo que juntos lo mencionamos. Yo parte de esos temores los comparto. Porque acá también quisiera volver otra vez al tema que estábamos charlando. En general, ¿qué es lo que se le inyecta a la persona? ¿En qué cosas se trabaja para cuando se elabora una vacuna? Las vacunas pueden estar, digamos, elaborados a partir de un germen parecido. ¿Recordás que cuando, y el público puede recordar, que en el momento que hablamos de la viruela dijimos que era un germen parecido?
y que daba como consecuencia una inmunidad cruzada con el germen para el cual nosotros queríamos inmunizar. También puede ser el mismo virus de la enfermedad o la misma bacteria de la enfermedad, que está muerta. O sea, le inyectamos en la vacuna el mismo germen pero muerto en vez de vivo, o atenuado. No está muerto pero está como atontado, por decirlo de alguna manera. Entonces permite que sin desarrollar la enfermedad le demos la oportunidad al cuerpo de formar de formar las defensas, de formar los anticuerpos. También puede ser una parte del microbio, una partecita, una proteína de superficie, como si fuera la cáscara del germen, por decirlo de alguna forma. Entonces le das la posibilidad de que a partir de la cáscara de ese germen genere los anticuerpos. Entonces, como los gérmenes cuando lleguen van a llegar con la cáscara puesta, ya va a estar preparado para poder atacar a ese germen. Ahora se están haciendo unas vacunas que son muy pero muy novedosas, que tienen que ver con algo que se llama ARN mensajero, que es como una proteína especial que lleva como si fuera una información dentro de la célula y hace cambiar una partecita de adentro de la célula. Es muy pero muy sofisticado esto del ARN mensajero, y hay algunas vacunas, y ahora voy a lo que tiene que ver con las vacunas del COVID. Hay vacunas que están trabajando en diferentes, no todas las vacunas están trabajando en el mismo, de la misma manera, buscando las mismas cosas con respecto al COVID-19. Hay vacunas que son absolutamente biológicas, como es la vacuna rusa. La vacuna rusa está trabajando sobre gérmenes específicamente, y otras vacunas están trabajando sobre esta partícula de ARN mensajero. Otras vacunas están intentando hacerlo por intermedio del virus muerto. Son diferentes formas de ir desarrollando la vacuna. Me parecía que era importante poder mencionar eso primero. Y después, para la elaboración de la vacuna hay fases. Hay una primera fase que es de exploración, donde se identifica el antígeno, o sea, se identifica cuál es el elemento para el cual se quiere inmunizar, la identificación del virus, que se viene haciendo desde hace bastante. O sea, hay quien sigue la información con respecto a lo que tiene que ver con el coronavirus, sabe que los diferentes países fueron identificando los diferentes cepas de los virus. Inclusive en Argentina se identificaron varias cepas de los virus, porque los virus, a medida que van progresando y van pasando de una persona a otra, van mutando. O sea, son parecidos pero no son iguales todos los virus. Hay cepas diferentes. Por eso, quien sigue un poco la información va a saber que ahora que hay un rebrote en Europa, dicen que es una cepa diferente, una cepa más agresiva, diferente. Después, esa etapa, después de que se identificó el germen, se pasa a una etapa preclínica donde hay que lograr cultivarlo, ese microbio, ese elemento, ese virus, esa bacteria. Se lo tiene que poder cultivar digamos, en laboratorio o en animales de laboratorio. Habitualmente se usan ratones. Después, en las fases más elevadas, a veces se usan primates. Y después se pasa a los ensayos humanos. Los ensayos humanos tienen diferentes fases. Una primer fase, donde se trabaja sobre un centenar de personas más o menos, y donde hay que inocular, hay que esperar, hay que medir si logró anticuerpo, hay que ver después si es capaz de poder defenderse con esos anticuerpos de la enfermedad. Eso lleva tiempo para poder observar, y hay que ver cuáles son los efectos adversos, si genera efectos adversos, si genera enfermedad. Eso se hace en grupos que son grupos que aceptan voluntariamente someterse a estos ensayos en bien de la humanidad. Hay un grupo, después de ese primer grupo reducido de ensayos humanos, se pasa a un grupo medio, donde ya son varios centenares de personas que se hace la inoculación para ver cómo va. Entonces, a la mitad de las personas se le da la vacuna y a la otra mitad se le da agua, por decirlo de alguna forma. Entonces, se mide entre las personas que se le dio la vacuna y las personas que se le dio agua, que es un placebo,
si tuvieron el mismo efecto, porque podría ser que por su gestión las personas dijeron, no, pero yo estoy bien, yo no tuve problema, y la otra persona que le dieron el agua dice lo mismo. Entonces se lo mide de esa forma, y hay una tercera fase donde ya se inocula a varios miles de personas, con pruebas aleatorias, y también algunas se les da un placebo, se les da algo que no es la vacuna, y a ver cómo es la reacción. Todo esto lleva tiempo que desgraciadamente en esta vez no hubo. Hay inclusive algunas vacunas que después pasan a una fase última, como estudios posteriores, donde se mide la bioseguridad, la eficacia, la diferencia entre una vacuna y otra, cuánto nivel de inmunidad logra. O sea, todo esto lleva mucho tiempo que esta vez no se tuvo. Entonces se han forzado los tiempos con dos finalidades fundamentalmente. Una y primordial es buscar que no se siga muriendo tanta gente. Es la más importante de todos los por qué se están saltando etapas, es para que no sigan muriendo tantas personas. Hay miles de personas que están muriendo diariamente. Entonces se intenta buscar de alguna forma empezar a tener una herramienta que permita que ya no muera tanta gente todo el tiempo. Eso es una de las primeras cosas por las cuales se están saltando etapas. Saltar etapas, ¿qué puede dar como consecuencia? Y puede dar como consecuencia que quizás las vacunas que se utilizan puedan tener un poco más de efectos adversos de los que se conocen. Eso es posible. ¿Es posible? Sí. Eso va a dar como consecuencia tantas muertes como la que está dando como consecuencia el que no tengamos ninguna vacuna. Por supuesto que no. Pero es muy probable que las vacunas que se utilicen en los primeros tiempos empecemos a descubrir que dan algún tipo de efecto adverso que inicialmente no lo habían descrito las entidades que estaban ofreciendo la vacuna para suministrarla. Otra de las causas por las cuales se acortan los tiempos tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad en la cual estamos viviendo. O sea, estamos viviendo con una limitación de las libertades individuales enorme, que afecta enormemente a las personas y afecta enormemente la calidad de vida y la calidad económica, tanto de las personas como de las comunidades, como de los países. Entonces, evitar que muera tanta gente todos los días, buscar que la calidad de vida y las libertades individuales se puedan retomar, y tratar de cortar esta situación económica que afecta a las personas desde otro lugar, desde la falta de alimentos, la falta de recursos, la imposibilidad de poder cumplir con las cosas que tiene proyectadas. Todo eso da como consecuencia que se salten etapas, y que va a tener una consecuencia, y yo estimo que probablemente sí va a tener una consecuencia, pero va a ser menor a no tener vacuna. Te agradezco. No sé si me explico, pero... Perfectamente, te agradezco todo el tiempo que nos dispensás, y te tengo que hacer la última pregunta, la pregunta para cerrar. ¿Vos te darías la vacuna? Yo no dudaría en aplicarme la vacuna. No dudaría, aunque tuviera la posibilidad de que eso diera como consecuencia un efecto adverso, no dudaría en aplicarme la vacuna. Creo que va a ser mejor, y no solamente en lo individual, también lo siento para la protección, para ayudar a ser parte, digamos, de cuidar a aquellos que no se la van a aplicar. O sea, para que no circule el virus en aquellos que no se la van a aplicar. Y acá te pido un minutito más. Las personas que deciden no aplicársela, no esta vacuna, sino en general los que deciden no aplicarse vacunas, son personas que están en una situación social acomodada, donde comen todos los días, donde tienen la cama limpia y caliente para dormir, donde en general tienen cuidados de la salud bien amplios,
Pero esas personas, al no aplicarse la vacuna, permiten la circulación del virus. Y ese virus llega muchas veces a otras personas que no tienen esas posibilidades y tienen su inmunidad limitada y reducida. Y esas personas que tienen su inmunidad limitada y reducida, que muchas veces son niños, muchas veces se enferman a pesar de que tienen aplicada la vacuna, porque su inmunidad está muy baja, y esas personas pueden morir. Y los que no se aplicaron la vacuna, que dejaron circular el virus, esos no mueren. Con lo cual, su responsabilidad social está dando como consecuencia que afecte a los más vulnerables. En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud catalogó a los movimientos antivacunas como una de las principales amenazas a la salud mundial. Esto yo lo quiero decir porque esto es un documento. Y lo catalogó como una amenaza a la salud, igual que el ébola, el dengue y el SIDA. Lo puso en la misma categoría. Los antivacunas son como el ébola, el dengue y el SIDA. Así de malos para la salud pública. Entonces, empecemos a entender de que si van a discutir sobre las vacunas, que lo hagan desde el punto de vista científico, que uno no tiene ningún problema en poder, digamos, confrontar ideas, pero con papeles en la mesa y con, y con estudios científicos en la mesa. Si no, lo que están hablando son sobre cosas que en la mayoría de los casos las mencionan, pero son falsas. Tremendo, ¿no? Contundente tu respuesta, y esto un poco nos lleva a mirar la realidad, ¿no? Cuando se enferma un amigo que tiene obesidad, que tiene enfermedades preexistentes, dificultades para respirar, asma, qué sé yo, el tabaquismo que tanto nos pasa factura a aquellos que fumamos y en determinado momento dejamos de fumar, pero las secuelas del cigarro siempre nos van quedando, ¿no? Y es como que los vemos ahora cuando caen frente al COVID, es como que tienen todos los números para irse, mientras que sí. Cuando le agarra un tipo bien alimentado, con buenas defensas, deportista, es como que tiene más chances. Hoy a la mañana me acordaba, y vos te acordabas también, el Loco Gatti, un arquero, claro, que marcó sus locuras. A todos en algún momento lo insultamos como lo llegamos a querer al loco. Y vos fíjate que el tipo se recuperó, pero claro, un tipo que tiene la edad, un hombre mayor y sigue haciendo deporte, un tipo muy, muy activo. Bueno, por eso pone de manifiesto también todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud en forma previa, o sea, esto que hablábamos de la prevención, ¿no? O sea, todos esos son esa forma de vida más sana, ese cuidado de algunos detalles, ¿no?, que dan como consecuencia que uno pueda tener una vida más plena, que pueda hacer todas las cosas que... ¿Por qué uno quiere tener salud? Para poder hacer las cosas que a uno le gustan. A mí me gustan unas cosas, a vos te gustan otras, a otro le gusta otra, pero lo que uno quiere es poder seguir haciendo aquellas cosas que le gustan en mayor cantidad de tiempo posible. Si a uno le gusta andar en bicicleta, que pueda andar en bicicleta hasta la edad más larga que pueda. Si a uno le gusta subirse a la montaña, que pueda subirse hasta la edad más larga que pueda. O sea, poder prolongar esa etapa de poder hacer las cosas que a uno le gusten durante el mayor tiempo posible. Bueno, para eso es que se cuidan los detalles que tienen que ver con la prevención y con el buen sistema de vida, ¿no? Me hiciste pensar, cuando me diste la respuesta, en esa familia que por dificultades económicas los chicos crecieron, se quedaron a vivir en casa y ahora viven la nuera, el yerno, los nietos, y de repente una casa donde íbamos a vivir 4 personas, hoy estamos viviendo 9 contando a los chiquitos, ¿no? Y claro, y el nieto sale. El nieto quiere juntarse con los amigos, necesita divertirse, las restricciones no se la banca, y en el medio estoy yo, que ya tengo una edad avanzada, tengo los achaques de mi edad, más lo que me llevó una vida con algún exceso de alcohol, de comidas, o sea que he comprado suficientes números para que mi sistema inmunológico esté deteriorado. Tengo más chances. Ahí es cuando vos me pones el ejemplo de que el no vacunarme está jodiendo también al otro, y es el que tiene menos posibilidades.
Bueno, qué difícil. Tenemos ¿no? muchas cosas por cuestionarnos. Yo creo que como sociedad, una de las cosas que hay para cuestionarse es tratar de empezar a ver las cosas solamente desde el individuo para empezar a verlas como comunidad, ¿no? O sea, no solamente estar pensando en mí mismo, sino también pensar en el que tengo al lado y en aquel otro que tampoco lo tengo al lado, pero que también forma parte de la sociedad en la cual yo vivo. Ahora, qué ver difícil. por todo, no ver solamente por uno, porque cuando se ve por uno solo, lo que generalmente logramos son muy malos resultados. Claro, hay que conocer, hay que escuchar dos tipos como vos. Yo te agradezco que hables. Gracias, Doc, y la semana que viene me imagino vas a preparar otro tema. Preparo otro tema. Un abrazo. El agradecido soy yo, mando un abrazo grande para vos y para toda la audiencia.